uno de los hombres más importantes e influyentes en la Colombia de hoy, acaba de publicar su último libro, de muchos que ha escrito. Se llama Revelaciones al final de una guerra. Él hoy es un hombre sonriente, alegre, tranquilo, que respira su libro, que no está metido en la cotidianidad de los avatares políticos y que aquí ha llegado con una gran sonrisa, como un feliz escritor de un libro poderosamente importante. Me refiero al ex vicepresidente, jefe del equipo negociador, ministro, al doctor Humberto de la Calle. Bienvenido, doctor de la Calle. Encantado de saludarte, Juan. Sí, hombre, sin ningún piano sobre los hombros. ¿Cómo lo noto de contento? Hombre, se respira realmente mejor. Sí. ¿Cómo lo noto de...? Una periodista me dijo, en la campaña se le veía macilento. Y yo le dije, no, ahora lo que estoy es gordo y barrigón, pero es el precio de la tranquilidad, ¿no? Sí. ¿A qué hora se escribió este libro, doctor Humberto? Ese libro... Revelaciones al final de una guerra, y es el testimonio del jefe negociador del gobierno colombiano en La Habana. Y es muy impresionante porque el libro empieza diciendo algo que yo le creo 100% a Humberto de la Calle. Dice, todo lo que aquí dice es verdad. Esto fue lo que pasó. Correcto, sí, es producto de mis notas, casi 5 años en La Habana. Yo todas las noches tenía la disciplina de tomar notas, de hacer un recuento de los acontecimientos. Y a partir de allí, pues, se deriva este libro que, dijéramos, yo quisiera decirle a los televidentes, tiene elementos estructurales muy serios, por ejemplo, un capítulo sobre estrategia de negociación, en qué consistió eso, y táctica, cómo se movían las FARC y nosotros, que yo creo que es bastante interesante, los entresijos del tema de justicia, bueno, y al mismo tiempo también algunas anécdotas graciosas sobre cómo era la vida en Cuba. Está salpicado de mucho cuento, con buena pluma, todavía, digamos, derivada de la vida nadaísta, pues claro, doctor de la Calle. Sí, la frustración de no haber logrado ser escritor. Mi carrera iba para ser escritor, pero llegó el lenguaje jurídico y se tiró todo. Uno escribe memoriales y ahí muere el intelectual, ¿no? Pero esto es una batalla contra el memorial. Sí. Y lo otro, primero lo que dices es cierto. Yo digo, es verdad en el sentido de que es mi verdad, es lo que yo vi. Claro, en una cosa tan compleja puede haber personas Usted dice que habrá otras personas que vieron desde su lado, pero esto es lo que vio el jefe del equipo de negociación. Es correcto, y además escrito con toda franqueza. Desde la estrategia y desde las entretelas de la negociación, ¿por qué esta negociación? ¿Qué tuvo la estrategia de esta negociación que pudo llegar a un acuerdo con las FARC que no había tenido una negociación anterior? Es una pregunta muy importante porque yo diría que son 3 cosas básicamente. En términos propiamente de estrategia del Estado colombiano, yo creo que el elemento central fue haber conseguido una agenda concreta para terminar un conflicto. 6 puntos, y vamos a hablar de 6 puntos. Y la diferenciación entre fin del conflicto y paz. Eso suena abstracto, pero no, porque eso fue lo que permitió que no se repitiera el Caguán, que no se repitiera eso de hablar de lo divino y lo humano. O sea, pese a que las FARC siempre trataban de ampliar la agenda, logramos pasos concretos. Lo que nunca se ha logrado, por ejemplo, con el ELN. No, porque el ELN... No ha sido posible llegar a una agenda. El ELN es muy complejo, con el cuento de la participación ciudadana, se diluyen los temas, ellos tienen una visión distinta y también una estructura de mando completamente distinta, ¿no? Doctor de la Calle, y tampoco se había logrado llegar a una agenda en ninguno de los anteriores procesos. Digamos, el Caguán se levantó sin agenda. Sí, y lo poco que se escribió sobre esto era tan vago. Hay la anécdota de que un día Tiro Fijo preguntó, ¿ya cómo está el dólar? Tanto, y dijo, bueno, hay que bajarlo, le dijo al ministro de Hacienda o a los visitantes que tenía. Lo segundo, hay que reconocerlo, es un elemento militar. Y en eso yo siempre soy cuidadoso en reconocerle a Pastrana y a Álvaro Uribe, que lograron una correlación de fuerzas favorable al Estado, y ese es un hecho también cierto. Lo digo en términos muy sencillos de lo que dice la gente en la calle. Si no se hubieran acorralado las FARC mediante golpes sucesivos en lo militar, no habría sido posible la negociación. La negociación tuvo como un incentivo para las FARC ese. Ahora, la otra cara de la moneda, y sería para mí el tercer tema, es la manera como la izquierda latinoamericana y nacional le transmitió categóricamente a las FARC el uso de la violencia
ha convertido a las FARC en la fuerza más conservadora de Colombia. Eso parece una paradoja, pero es verdad. Desde el libro de Fidel Castro sobre la paz en Colombia les dice, dejen de usar la violencia, movió el país hacia el inmovilismo. Y ese mensaje le llegó a las FARC. Ahora, en lo militar... Eso quiere decir, en sus palabras, la violencia de las FARC movió el país hacia la derecha. Totalmente. Porque en el inconsciente colectivo empezó a funcionar. Todo sindicato, no, eso es protesta y eso debe ser violencia. Los movimientos estudiantiles, no, huya de eso. La sociedad le tomó fobia a la protesta porque, porque estaba teñida detrás de bambalinas de todo el tema de la violencia. Pero sobre lo militar, en lo que yo sí quiero señalar es cierto, la correlación de fuerzas fue definitiva. Sin embargo, lo que no comparto es la tesis de que las FARC estaban acabadas y nosotros nos fuimos a La Habana a darles oxígeno. No, esos tipos se replegaron a la guerra de guerrillas clásica, se fueron a las fronteras y aquí hubiera podido continuar en guerra estricta de guerrillas sin enfrentar al ejército 10, 15 o 20 años de sangría. Luego, creo que sí había que utilizar el diálogo. Le oí a un miembro de las FARC decir: a nosotros el Estado colombiano nunca nos derrotó. Nosotros no llegamos derrotados a esa mesa, por eso no entregamos las armas. No se las entregamos al ejército, no se las entregamos al Estado. A nosotros no nos llegó un ejército vencedor ante el cual nos tuviéramos que arrodillar, y por eso era una negociación. ¿Va un poco en esa línea? Sí, dijéramos, primero es cierto, la capacidad, como nos puede pasar con el ELN, con el terrorismo, la capacidad de la clásica guerra de guerrillas, pues es extraordinariamente difícil de eliminar totalmente por la vía militar. En segundo lugar, el tema de las armas es muy importante. Márquez dijo hace poco en un video, las FARC se equivocaron porque entregamos las armas antes de garantizar la reincorporación. Y yo dije, eso es falso. Él dijo que yo había cometido el error de no darle contexto, pero lo que yo quise decir fue lo siguiente. Las FARC siempre propusieron algo como eso, la entrega de armas a cuentagotas, lo que yo en algún momento llamé la auditoría armada. Yo voy entregándole pequeños pedazos de armas mientras usted me cumpla y si no, yo me retraigo. Jamás, esa era la ultralínea roja. Es decir, si las FARC no hubieran entregado las armas, no habría habido acuerdo. Sí. Es más, incluso eso pasó desde la fase secreta. Hubo un momento prácticamente de rompimiento por ese problema. Doctor de la Calle, ¿y el secretariado y los que negociaban con ustedes no sabían que iba a haber un grupo de disidentes, que ese grupo de disidentes iba a esconder o a retomar armas y que esas disidencias iban a ser narcotraficantes y sangrientas? Sí, eso estuvo siempre sobre el tapete. Es más, varias veces yo lo dije durante las conversaciones, yo no oculté, y eso suele ocurrir en este tipo de conversaciones. Y las FARC también tenían cierta conciencia de eso. Lo que a mí, la adición que yo hago, es que a eso, que naturalmente puede ocurrir, se sumaron varios elementos. El mensaje que terminó triunfante en las urnas de que había que modificar los acuerdos. Entonces, más allá de la natural disidencia, pues surge un incentivo adicional. Y en segundo lugar, la situación muy propia de Colombia, que no fue la de El Salvador ni la de Guatemala. Y es que aquí coexistían otras violencias organizadas. O sea, aquí hay oferta de trabajo para un guerrillero, para decirlo sin cinismo, pero con todo realismo. Tristemente, y para cualquier mercenario. Claro. Hay muchos grupos armados. Claro. ¿Qué pasó el día del plebiscito? Cuando ustedes conocen el resultado y ganó el no. Así, hay una parte dedicada a esa misma noche. Cuando sale el dato final, estábamos solos, el presidente Santos y yo, en una pequeña biblioteca de la casa privada. Él guardó silencio, con mucha tranquilidad y dominio de sí mismo. Incluso en algún momento la familia se alteró y dijo, hay que guardar calma. Me dijo a mí privadamente, yo no estaba preparado para esto, puede ser que mi renuncia sea necesaria. En ese momento... ¿El presidente Santos le dijo a usted? Sí. O sea, planteó la posibilidad de su renuncia Eso está bastante ante bien. La derrota del plebiscito. Eso está bastante bien explicado allí. Ingresaron los negociadores y, claro, lo que le dijimos todos es, no, en abstracto, pues esa es una hipótesis. Pero, hombre, haber logrado un acuerdo así haya sido derrotado es algo tan trascendental y tan importante para Colombia que si usted se va, esto fracasa. Esto es tirar al tarro de la basura
lo logrado. Entonces hagamos un esfuerzo. Allí surgió la tesis de, primero, reconocer el resultado, como en efecto ocurrió rápidamente, y el presidente me pidió que auscultara con las FARC. Yo llamé por teléfono a Iván Márquez, que estaba en Cuba, obviamente, mientras se redactaba el reconocimiento del triunfo del no, y le dije, Márquez, perdimos, tenemos que ser realistas, hay que reabrir la mesa, maestro, y tenemos que volver a negociar. ¿Y cómo le contestó Márquez? Entonces, ¿qué dijo? me dijo, yo creo que es posible, tengo que hablar con mis colegas. Y le dije, no, esto no da tiempo. Tiene que ser ya. Usted tiene que tener sentido de la urgencia. El presidente va a anunciar eso. Espero que esto no se destruya. Necesito, yo entiendo que usted no se comprometa, pero no podemos dar marcha atrás. Hay que abrir la mesa de nuevo. Y me dijo, hágale. El presidente habló de inmediato y ese hágale fue un insumo para el discurso del presidente, claro, para decir, reconozco y vamos a Cuando renegociar. el presidente habló ya se sabía que las FARC, por lo menos por boca de Márquez en ese momento, aun cuando te repito que él dijo, bueno, tengo que hablar, pero finalmente era un ritual. En eso quedamos, así se hizo, viajamos a La Habana al otro día, o a los 2 días, ya no recuerdo. Recogimos, en mi opinión, yo admito que hay personas que no están de acuerdo, el 98%, digo yo, de las inquietudes del no se incorporaron, lo que nos permitió decir que había un nuevo acuerdo. Pero bueno, pues dijéramos que esa sí es una... Ese es uno de los grandes discusión debates histórica ahí, vivos, sí, abiertos, sí, correcto. Que dicen, el pueblo dijo que no, y ustedes, volvieron a hacer el mismo acuerdo. ¿Es el mismo acuerdo? No, para mí no es. Yo creo que hay cosas, unas porque estaban implicadas, pero por fuerza de las posiciones del no hubo que hacer más explícitas, más claras, y otras porque no, francamente se incorporaron modificaciones importantes. ¿Sí? ¿Cuál fue, doctor Humberto, el gran acierto y cuál fue el gran error? En la negociación, desde el punto de vista del gobierno. No, dejemos, lo primero es que a mí hay una cosa de admirar en Santos, que es alguien que venía de la guerra y de haber tenido éxito en la guerra y que construye su figuración pública en la guerra, toma la decisión de decir vamos al diálogo y hacerlo sinceramente y correr todo tipo de riesgos. El tema justamente de la refrendación es muy discutible. Yo siempre estuve de acuerdo con que había que buscar algún tipo de refrendación. Parte del problema se agravó porque los errores de las FARC también fueron protuberantes. Yo no puedo dejar de decir eso y está dicho en el libro. El primero, estar sacando pecho a toda hora, cierto desprecio a las víctimas, el quizás, es decir, era una cosa increíble. Arrogancia, desdén. Que era producto del deseo de no aparecer derrotados, que fue algo que tú dijiste ahora, y seguramente era mensaje más para lo que ellos llaman la guerrillerada, pero eso fue muy nocivo. Y segundo, la libido de los micrófonos. Cuando los tipos todos los días a las 8 de la mañana echaban su parrafada en una actitud que era completamente distinta a la de la mesa. En la mesa estábamos seriamente trabajando y ellos haciendo pues toda su propaganda Tal política. vez alguno de sus compañeros de negociación dijo que se desdoblaban, sí, que cuando era el micrófono... Sí, arrancaban con toda su propaganda y que política. adentro incluso eran pausados, callados, claro, austeros. y metódicos, sí. Pero ¿para dónde voy? Esa demora deliberada, yo creo que nosotros hubiéramos podido arreglar antes. La demora deliberada acercó la negociación a las elecciones y eso fue fatal, porque de un proceso de paz lo que hicimos fue convertir esa discusión en una especie de comodín electoral. La paz es política, pero política con mayúscula, y terminamos en política con minúscula. Eso se convirtió pues en un tejemaneje electoral, el cual es responsabilidad de una demora exagerada, porque además le quitó tiempo al gobierno para la implementación. Supóngase, mi estimado Juan, que hubiéramos arreglado a los 2 años de haber empezado. Empezamos en el 2012. Pues el gobierno tenía todavía margen de cumplir y se hubiera separado una discusión que de todos modos era aguda y que yo reconozco que muchos colombianos odian a las FARC, que cometieron horribles crímenes, pero no fueron tampoco los únicos, ¿no? Ese es uno de los elementos que todavía está ahí en la penumbra. Pero eso, más lejos de las elecciones, yo creo que hubiéramos tenido un desenvolvimiento distinto. 15 minutos nos dieron apenas para un abrebocas. Revelaciones al final de una guerra. Ustedes, algunos estarán de acuerdo, otros estarán en desacuerdo con el proceso de negociación, pero tengo la certeza que para todos este es un documento de inmenso valor. Han escuchado a Humberto de la Calle, no es un documento de arrogancia, con reconocimientos y de ida y vuelta, y sin duda, lo más importante,
es que quien escribe esto no lo sabe por referencias de terceros, lo sabe porque lo vivió. Doctor Humberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bien, gracias, muy amable. Y a ustedes, gracias por estar en Al Punto. Les recomiendo Revelaciones al final de una guerra. Léanlo y que cada cual saque sus propias conclusiones. Sigan con Red Más Noticias.